Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir sus frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a unos los golpearon, y a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entreguen el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Es ahora la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, hoy tenemos esta hermosa parábola de la viña del Señor, que Jesús nos explica para enseñarnos cómo es la Iglesia y también cómo es el proyecto que Él tiene para nosotros. Bueno, el proyecto de todo agricultor cuando planta una viña, con tanto cuidado, como dice Jesús, que cuenta Mateo en este capítulo 21, la prepara con tanto amor, con tanta dedicación, que cava un lagar, poda la viña, le pone abono, pone un cerco para que no le pase nada malo, saca las malezas, hace todo lo posible para que la viña dé buenos frutos. Sin embargo, nos encontramos con dos realidades. En la primera lectura, el profeta Isaías nos dice que la viña produce frutos amargos y no debería producir frutos amargos. Y en la segunda historia de la viña, en el Evangelio, es más duro todavía porque la viña es arrendada a unos administradores que, después de un tiempo, en vez de dar los frutos al dueño, o sea, de pagar el arriendo, maltratan a los mensajeros del dueño de la viña. Y estos arrendatarios no solo los maltratan, sino que también los matan. Y el dueño de la viña, según Jesús, envía a su propio hijo para que lo respeten al menos, y ellos dicen: quedémonos con la herencia, y matan al hijo del dueño de la viña. Entonces es un pecado tan grande que los mismos judíos dicen que esas personas deben morir, deben ser muy castigadas. Pero Jesús les dice: lo mismo hará Dios con ustedes. Es fuerte, ¿no? Porque Jesús está advirtiendo a los judíos que
que tenían el encargo de guiar al pueblo de Dios, los sacerdotes, los fariseos, los religiosos de aquella época, produjeron frutos amargos. Es decir, en vez de frutos de santidad, produjeron muchos pecados y también escandalizaron al pueblo de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿eso puede pasar hoy en día? También puede pasar. También puede pasar. ¿Y qué ocurre cuando sucede? Bueno, que Jesús le quita la viña a los arrendatarios malos y los castiga, por supuesto, y se la entrega a otro que sí va a producir buenos frutos y va a pagar el arriendo. Entonces eso pasó con los judíos. Ellos eran el pueblo de Dios, porque eso es la viña es la iglesia, es el pueblo de Dios, pero ellos no supieron administrar la viña. Fueron malos pastores, porque se sintieron dueños de las ovejas, en vez de cuidarlas para el verdadero dueño. Entonces realmente que ellos se portaron mal, porque cuando el dueño de la viña, es decir, Dios Padre, envió a su Hijo para recoger los frutos, ¿qué hicieron estos administradores? Los sacerdotes, el sumo sacerdote del templo, los fariseos, mataron a Jesús. O sea, Jesús estaba contando lo que le iba a suceder a él. Lo mataron. ¿Y qué pasó entonces? Se le quitó el pueblo de Dios. La viña del Señor se le quitó a los judíos y se le entregó a otros viñadores, es decir, la iglesia. La iglesia hoy tiene esta viña, que es la presencia de Jesús, el Espíritu Santo. El fruto más dulce que puede dar la iglesia es la Eucaristía. La Eucaristía. Porque aquí este vino, fruto de la viña, se convierte en la sangre de Cristo. Este pancito, que es la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo, que es el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús. De tal manera que aquí nosotros tenemos el fruto más dulce, que es comida y bebida para la vida eterna. Ese es el mejor fruto que puede dar la iglesia, la presencia misma de Jesús. Sin embargo, si nosotros nos portamos mal, se nos va a quitar también esa viña, esa presencia de Jesús. ¿Puede ser que se nos quite? Sí, porque también nosotros hoy podemos ser como esos judíos que mandaron matar a Jesús. También lo podemos matar. ¿Y cómo lo matamos? Bueno, tenemos que saber, queridos hermanos, que el corazón de cada uno de nosotros es también una viña, porque ahí está presente el Señor. Por el santo bautismo, Jesús vive en nosotros. Tenemos que saber, queridos hermanos, que nuestra familia, nuestro hogar, es también la viña del Señor. Claro, porque toda familia es una iglesia doméstica, porque está formada por cristianos bautizados que dicen seguir a Jesús. Y sin embargo, no somos los dueños de la viña, el dueño es Dios. Yo tampoco soy el dueño de mi alma. Es fuerte decir esto, ¿no? Pero yo no soy dueño de mí mismo. ¿Quién es mi dueño? Jesucristo, porque Él me compró a mí, compró mi salvación, compró la vida eterna para mí muriendo en la cruz. Y en el bautismo yo me convierto en hijo de Dios, pero también el Señor pasa a ser mi rey, yo le pertenezco a Él. Y la viña, la iglesia, nosotros somos una pertenencia de Jesús. Somos sus ovejas, dice el Salmo, y ovejas de su rebaño. Eso somos, le pertenecemos a Él. Él nos compró con su infinito amor. Pero no nos quiere tener así como una posesión para simplemente dominarnos, someternos, no. Nos compró la salvación, pero Él nos quiere tanto que nos deja la libertad de seguir sus pasos si nosotros queremos. También nosotros tenemos que cuidar la viña, tenemos que cuidar esta llamita de amor que se encendió en nosotros en el bautismo. Y si yo peco, si yo cometo un pecado, yo estoy matando a Jesús que vive en mi corazón. Yo puedo asesinar a Jesús cada vez que cometo un pecado mortal.
Eso significa pecado mortal. Es ofender a Dios tan gravemente que yo mato la vida de Dios en mi corazón, en mi alma. Mato a Jesús, lo crucifico de nuevo en mi vida cada vez que cometo un pecado mortal. Entonces, como Jesús muere en mí, igual que estos viñadores asesinos, y yo lo mato con mi pecado mortal, entonces Jesús ya no vive en mí y yo me quedo como muerto para la gracia de Dios. La vida de Dios ya no está en mí. Vivo con la vida humana nomás, una vida biológica, una vida social, pero sin la gracia de Dios, sin Jesús, no somos nada. No somos nada. Y también podemos matar la viña que es la familia. Hoy en día el demonio, Satanás, se ha encargado de buscar estos instrumentos humanos para destruir la viña del Señor, que es la familia, el hogar, la iglesia doméstica. Y hemos destruido la familia, porque hoy en día la familia realmente sufre, está dañada, está herida por las leyes injustas que tenemos, porque nosotros mismos no le damos valor a nuestra familia, porque como se dice, ¿no es cierto?, la familia que reza unida permanece unida, pero si no rezamos, ¿cómo vamos a permanecer unidos? Si no oramos juntos, si no venimos a la iglesia juntos, ¿cómo vamos a estar unidos a Dios? Imposible. Y así entra el pecado en la familia y la desunión, y entran entonces las leyes en la sociedad para normalizar algo terrible, ¿no? Por ejemplo, la ley del divorcio, la ley del aborto, o estas leyes que ahora quieren perjudicar y pervertir a los niños pequeños a través de leyes terribles, ¿no?, como la ley de género, la ideología de género que se quiere imponer en los colegios, que es una perversión moral absoluta, o la educación sexual integrada. Infórmense, queridos hermanos, ¿qué es lo que nuestros legisladores quieren hacer? ¿Qué es lo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, qué es lo que el demonio quiere hacer en el fondo? A través de estos instrumentos quiere destruir nuestra familia, alejarla del camino de Dios. Y esta pandemia que estamos sufriendo, qué raro, ¿no?, que la pandemia ha logrado algo increíble, que la inmensa mayoría de las iglesias se cerraron, se cierran. Entonces la familia, que es la iglesia, muere sin la presencia de Jesús. ¿Quién está haciendo esto? ¿Personas malas? Sí, pero principalmente nuestro enemigo peor de todos, que sabemos cómo se llama, no lo voy a nombrar, es el enemigo de Dios. Por eso las iglesias se están cerrando. No es casualidad que haya venido un virus, ese virus no vino de la nada. Queridos hermanos, es terrible, pero muchos cristianos en el mundo hoy sufren porque no pueden comulgar. Se nos está quitando la viña, se nos está quitando el fruto de la vid, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y sin eso no hacemos nada. Por eso tenemos que rezar, tenemos que orar, pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. La única manera que seamos una viña, una iglesia que da frutos dulces, que hace la voluntad de Dios, es estar unidos a Cristo. Es dejar que Cristo viva en mí. ¿Cómo puedo dejar que Jesús viva en mí? Ahí está la solución, ¿no es cierto? El único camino es tomar la cruz de cada día. Jesús nos dice: el que quiera seguirme, cargue cada día con su propia cruz. Todos tenemos una cruz. No le hagamos el quite a nuestra cruz. Nuestros dolores, nuestras pruebas, incluso las enfermedades, son la manera como esta uva es prensada, ¿no es cierto? Es transformada en vino. Y ese vino se transformará en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas de la vida a veces nos aplastan, pero nos vamos transformando poco a poco en un vino dulce que puede convertirse en la sangre de Cristo. El que lo dice de manera más hermosa es San Pablo en la carta a los Romanos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo crucificado vive en mí. Y no hay otro camino. La única manera de luchar contra el pecado, de no pecar, todos sabemos cuáles son los pecados, ¿cierto? El pecado contra el amor a Dios, que son las brujerías, las idolatrías,
el pecado contra el amor al prójimo, amar a nuestros padres, a veces no los amamos, matamos, no matar, dice el 5.º mandamiento. Fácilmente matamos, no solo con el aborto o asesinatos, también cuando nos enojamos, cuando tenemos odio, estamos matando. No cometer actos impuros, si ya ni se habla de la virginidad antes del matrimonio, y sigue siendo una virtud, sigue siendo el mandamiento de Dios. O cuidar el matrimonio, la familia, no cometer adulterio, 6.º mandamiento, ¿no? El 8.º mandamiento, no robar, no ser corrupto, ser honesto. Y es tan fácil ser deshonesto. Aprendemos desde chiquitito a ser deshonestos. Cuando copiamos en las pruebas, robamos una nota que no nos pertenece, mentimos. De hecho, el 8.º mandamiento es no mentir, no decir calumnias, no desear la mujer de tu prójimo, 9.º mandamiento. Y el 10.º, no codiciar los bienes ajenos. Bueno, siempre estamos pecando. ¿Y cómo podemos dejar de cometer esos pecados? Solamente Jesús lo puede hacer. Si estamos unidos a Cristo, unidos a la cruz de Cristo, si sufrimos con Cristo, con Él viviremos, dice San Pablo. Si morimos con Cristo, con Él resucitaremos. Y entonces tenemos el derecho, porque Dios nos ha dado, de confesarnos. Hoy en día a lo mejor es difícil, pero se puede conseguir una hora con un sacerdote y confesar nuestros pecados y pedir perdón, porque así resucita Jesús en nosotros. Y esa viña que teníamos en el corazón, una viña amarga, llena de frutos terribles, podridos, se convierte de nuevo en una viña dulce, de buenos frutos, gracias a la confesión. Porque cuando nos confesamos, Dios nos perdona nuestro pecado, se acaba el pecado mortal y el alma de nuevo brilla con la luz del Espíritu Santo y Cristo vuelve a vivir en nosotros. Entonces, esa es la gran tarea que tenemos, hermanos, el gran desafío. Entreguemos los frutos cuando Jesús venga a pedirnos esos frutos, los frutos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Pero para eso, busquemos a Cristo, unámonos al Señor. Y qué mejor manera que unirnos a Jesús que a través de la Santísima Virgen. Quien busca a María, quien reza el Santo Rosario, quien implora, quien invoca a nuestra Madre, ciertamente estará mucho más unido a Jesús. Y también aquí, hoy día, invocamos a San José. San José, que es nuestro patrono, nuestro querido patrono San José, que nos ayude a tener una familia más unida, una familia más armoniosa, y que evitemos el pecado a toda costa. A Cristo sea la gloria por los siglos. Amén. Renovemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre.